Analizar la losa continua, maciza, armada en dos direcciones, que este es el caso más significativo, más representativo, en lo que se refiere a reducción de costos debido a la continuidad estructural. Supongamos que debemos cubrir un espacio, como este que tenemos acá, que es el mismo que tenemos acá. En este caso, toda la losa se la ha hecho apoyar en 4 vigas externas, en 4 vigas que se encuentran en los bordes, en los apoyos, y en cambio en este caso se han hecho otras vigas internas donde en lugar de haber una sola losa hay 4 losas y hay más cantidad de vigas, pero que estas vigas obviamente reciben menos carga, porque la carga de cada losa es menor. Entonces, en consecuencia, cada viga tiene que resistir menor carga. Como consecuencia, además tienen menor luz, como consecuencia son vigas que tienen menor luz que en el caso que tenemos acá, por lo tanto, menor carga, por lo tanto, al tener menor carga tienen menos altura. Y al tener menos altura, también estas losas tienen menos espesor que en este caso de acá, lo cual todo eso implica en que se llega a tener menos volumen de hormigón. Si hay menos volumen de hormigón, tanto en las losas como en las vigas, obviamente los costos van a ser también mucho menores. ¿Cómo hacemos para calcular las máximas solicitaciones, es decir, los máximos momentos en los tramos y en los apoyos? Lo hacemos de la misma manera que hicimos para las losas macizas armadas en una dirección, que era ir cargando de manera alternada un tramo con la máxima carga y en los tramos continuos sacarle la totalidad de la carga. Recordemos también que no podemos sacarle el peso propio, ya que es una carga que se encuentra permanente en todos los elementos estructurales. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En uno de los tramos, cargarlo con la máxima carga, es decir, peso propio más sobrecarga y cargas accidentales, y en los otros tramos solamente dejar el peso propio. Entonces, en el caso de las losas macizas armadas en dos direcciones que son continuas, aparecen diagramas como estos, esquemas como estos, que son como dameros. ¿Por qué? Porque si queremos encontrar los máximos momentos en este tramo, en todos los que están en verde, debemos ir dejando los tramos contiguos, dejándolos sin carga. En este caso, obtendríamos los máximos momentos en los que están acá con verde y en este otro caso, en oposición a este esquema que está acá, obtendríamos los máximos momentos en estos otros que están con verde acá. Entonces, los que están con marrón son los que tienen la mínima carga, es la carga de peso propio. Acá también hay varias formas de sacarlo. Nosotros también vamos a optar por un método simplificado, que es el método que se denomina método de Marcus-Loser o método de estado de cargas ficticios. Para poder aplicar este método, las luces de las losas y las cargas también deben ser o bien iguales o no tiene que haber una diferencia mayor al 20%, tanto en luz como en carga. ¿Cómo hacemos? Vamos a considerar entonces el estado de carga ficticios. Vamos a considerar dos estados de carga que son ficticios, pero la sumatoria total de esos dos estados de carga nos da el estado real de cargas. El primer estado de carga ficticio, por eso le denominamos una carga Q', va a ser igual al peso propio o carga permanente más la mitad de la sobrecarga. Eso va a dar como resultado un momento M1. Para considerar este estado de cargas que nos da el momento M1, vamos a considerar cada losa con los empotramientos que correspondan. Entonces, acá va a depender la posición de cada losa. Por ejemplo, en este caso de acá, tiene empotramiento en estos dos lados. Esta es una losa esquinera, tiene dos empotramientos, que es lo mismo que pasa en la 4, lo que pasa en la 13 o lo que pasa en la 16. Son losas cuadradas o rectangulares que tienen dos bordes continuos empotrados. Luego tenemos, por ejemplo, la losa 2, la losa 5, la 9, la 14, la 15, donde son losas que se encuentran en los bordes, pero tienen tres bordes empotrados y uno libre.
y todas las losas internas son losas que tienen los 4 bordes empotrados. Entonces, en el primer estado de carga ficticio, vamos a considerar cada losa con la cantidad de empotramientos que tengan, por lo cual estos serían los diagramas de momento flector, según correspondan, y este sería las tablas que deberíamos emplear, recordemos que son las tablas de Posi-Azaro, las que deberíamos emplear según la posición de cada losa. Si es losa en esquina, usaremos la tabla 29, si es una losa lateral de borde, usaremos la tabla 30 y si es cualquiera de las losas interiores, usaremos la tabla 31. Entonces, para el primer estado de cargas, vamos a usar alguna de estas tres tablas, según la posición de la losa. En el estado de carga 2, que también es ficticio, vamos a considerar más o menos la mitad de la sobrecarga. Entonces, en el primer estado consideramos como positiva la mitad de la sobrecarga, es decir, al peso propio le incrementamos en todos los tramos la mitad de la sobrecarga, que es esto que tenemos acá, quedando cada losa cargada como aparece aquí. En el segundo estado de carga vamos a considerar más o menos la mitad de la sobrecarga. Por lo tanto, vamos a tener un momento M2 ficticio que va a ser positivo o negativo. En el caso de los positivos, los momentos los vamos a considerar hacia abajo. En el caso de los negativos, los momentos los consideramos hacia arriba. Acá vemos que los puntos de inflexión coinciden con los apoyos, con lo cual en el segundo estado de carga estamos considerando como si todos los bordes estuviesen articulados. Es decir, acá no consideramos ningún empotramiento en ninguno de los bordes. En el primer estado de carga, sí, vamos a considerar los bordes empotrados que correspondan. En el segundo estado de carga no se considera ningún empotramiento, se considera como simplemente apoyado y por eso vamos a calcularlo con la tabla 26 de Posi-Azaro. Cuando sumemos el estado de carga nos va a dar, por ejemplo, en este esquema que tenemos acá, en este tramo teníamos la carga permanente, que era la carga G, más la mitad de la sobrecarga. Si le sumamos el segundo estado de carga, estamos sumando la otra mitad de sobrecarga, con lo cual nos da la máxima carga, que es G más P. En este tramo, en el tramo 2, inicialmente lo cargamos con la carga G más la mitad de P sobre 2, pero en el segundo estado de carga, ese P sobre 2 se lo sacamos, lo restamos, con lo cual solamente quedó la carga G, el peso propio, la carga permanente. De esta manera y con este esquema podemos obtener el máximo momento flector en la losa 1, en esta losa 3 y la mínima en la losa 2. Acá podemos ver entonces, en este tramo, que está pasando lo mismo acá, tendríamos G más P sobre 2, que sería el primer estado de carga, más P sobre 2. Si lo sumamos es G más P. En este tramo que tenemos acá, inicialmente lo cargamos con G más P sobre 2 y en el segundo estado de carga restamos el P sobre 2, con lo cual quedó G. Entonces, de esta manera, mediante la suma de esos dos estados de carga, llegamos al estado inicial o al esquema inicial de losas que expresamos al principio, que se debían de cómo se debía cargar para obtener los máximos y mínimos momentos flector en cada uno de los tramos. Acá vemos un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar máximos y mínimos de la losa 2 y 6. En este caso sería el mínimo de la 2, máximo de la losa 6, y en este caso sería la máxima carga y el máximo momento flector de la losa 2 y el mínimo del 6. Entonces consideramos supongamos, vamos a analizar este caso. En este caso queremos encontrar el mínimo de la losa 2 y el máximo de la losa 6. Los dos en el caso en momento en X, porque podemos encontrar según la dirección X y también podemos encontrar según la dirección Y. Entonces, para encontrar el mínimo de la losa 2 en la dirección X, ¿cómo hacemos? En este caso sería
esta ecuación que tenemos acá, porque sería el coeficiente de mx considerándolo con los bordes empotrados que correspondan. En este caso, la losa 2 tiene 3 bordes empotrados, por eso acá lo he señalado con rojo, que sería la losa 2. Ese sería el coeficiente que emplearíamos acá. Más el primer estado de carga era la carga G más la mitad de la sobrecarga por la luz menor elevada al cuadrado. Como lo que queremos encontrar es el mínimo, acá restamos. Es menos el coeficiente en mx de esa losa, pero ahora empleando la tabla 26, es decir, considerándola todos los bordes empotrados por la mitad de la sobrecarga por la luz menor elevada al cuadrado. Y ahí vamos a obtener la carga G, que es la carga mínima, con lo cual le encontramos el mínimo momento flector. Y si queremos encontrar la máxima en la losa 6, hacemos en X. Recordemos que seguimos trabajando en la dirección X. El procedimiento para ahí es exactamente igual. Entonces, si queremos encontrar el máximo momento en X de la losa 6, empleamos el coeficiente que nos da la tabla. En este caso, la losa 6 tiene los 4 bordes empotrados, con lo cual vamos a sacar ese coeficiente de la tabla 31 con la carga permanente más la mitad de sobrecarga por la luz menor elevado al cuadrado. No importa que estemos analizando el momento en X, siempre va a ser la luz menor de esa losa, sea en X o sea en Y. Como estamos encontrando acá el máximo momento flector, vamos a sumar el segundo término, que es el coeficiente por P sobre 2 por la luz menor elevado al cuadrado. Y este coeficiente obtenido de la tabla 26, es decir, de la tabla con todos los bordes articulados. Si lo que queremos encontrar es esta situación de acá, máximo en la losa 2 y mínimo en la 6, se hace exactamente lo mismo, solamente que acá vamos a sumar. Para la losa 2 lo vamos a sumar y en la losa 6 lo vamos a restar. Pero se calcula en todos los casos de la misma manera. El hecho es tener en claro que cuando queremos encontrar el máximo momento flector de una determinada losa, debemos descargar todas las que tienen contacto con esa losa. Si queremos encontrar el máximo momento flector de la losa 7, sea en X o sea en Y, vamos a descargar todos los tramos que se encuentran en conexión con esa losa 7. Y así con todos. Lo mismo si queremos encontrar el mínimo, descargamos totalmente la losa de la cual queremos encontrar esos momentos mínimos y cargamos con la máxima carga los tramos que se encuentran vinculados a la losa de análisis. Entonces, la misma conclusión que llegamos para la losa macizas continuas en una sola dirección, si queremos encontrar el máximo momento de un tramo, en este caso el máximo momento de una losa, lo cargamos con la máxima carga y descargamos los tramos continuos. De esa manera vamos a tener máximo momento acá, máximo momento acá y el mínimo en este tramo. Ahora veamos cómo hacemos con los apoyos. Vamos a los apoyos. Si queremos encontrar, por ejemplo, el máximo momento en este apoyo que tenemos acá, el que vincula la losa 6 con la losa 7, vamos a calcular los momentos de empotramiento en X, porque estamos analizando según la dirección X, el máximo momento de empotramiento en X de la losa 6 y el máximo momento de empotramiento en la losa 7. Y necesitamos calcular un promedio de esos máximos momentos de empotramiento. Para calcular esos máximos momentos de empotramiento, entonces deberemos cargar con la máxima carga los dos tramos. Buscaremos, analizando la dirección X, para la losa 6, es decir, para esta que está acá, encontraremos el coeficiente en mx, empotramiento, según la tabla 31, porque los 4 bordes están empotrados, multiplicado por la máxima carga, que es igual a G más P, por la luz menor elevado al cuadrado. Con la losa 7 hacemos exactamente igual. Seguimos analizando la dirección en X, entonces con la tabla 31 encontramos el coeficiente en X de empotramiento multiplicado por la totalidad de la carga por la luz menor elevado al cuadrado. Ya tenemos el momento en X empotramiento de la losa 6, tenemos
el momento en empotramiento de la losa 7, este es el momento en empotramiento de la losa 6, lo sumamos a los dos y sacamos el promedio, que sería este momento que obtuvimos acá más este que tenemos acá, dividido en 2 porque son 2 las losas que concurren a ese borde. Es el mismo concepto que hicimos con las losas armadas en una dirección, donde ahí lo que cargábamos con máxima carga eran los tramos. En este caso, en lugar de ser tramos, nos estamos refiriendo a diferentes losas, pero el concepto es el mismo. ¿Cómo nos queda el estado de carga? Suponiendo que queríamos encontrar el máximo momento en el apoyo B, calculamos los dos tramos o las dos losas que concurren a ese apoyo con la máxima carga, tal como lo estamos viendo acá, y vamos a obtener el máximo momento flector en ese apoyo. En este otro tramo va a ser, si quisiéramos encontrar el mínimo, deberíamos descargar los dos tramos que concurren a ese borde, es decir, solamente dejar la carga permanente. Como ya tenemos las solicitaciones máximas, tanto en tramos como en apoyos, ya lo que queda es definir si la cantidad de hormigón con la que estamos trabajando es adecuada y definir la armadura. Y el procedimiento es exactamente el mismo que hemos empleado para las otras losas, es decir, definimos un valor de KH que lo comparamos con el KH asterisco y como ese KH asterisco depende de los materiales empleados, sigue siendo el mismo que hemos usado eh, como ejemplo para las otras losas. Entonces, si nos da mayor, significa que la cantidad de hormigón es adecuada. Si da menor, deberemos optar por alguna de las opciones que ya hemos visto, que consiste en aumentar la altura de la losa o bien colocar armadura en la parte comprimida, que recordemos que en el caso de losas continuas, por ahí esa puede ser una opción bastante interesante por el hecho de que en los apoyos se debe colocar armadura en la parte superior. Entonces, si el KH por ahí nos está dando por debajo del KH asterisco, una buena, antes que sumar, que agregarle altura a la losa, lo que conviene es colocar armadura de cálculo en las dos partes, en la parte inferior y en la parte superior. Una vez que hemos definido el tema de la cantidad de hormigón, queda definir la armadura con el mismo procedimiento que hicimos antes, es decir, obteniendo el valor de KS. Con el valor de KH ya podemos ingresar a la tabla y obtener el valor de KS y calculamos la sección de armadura como el KS por el momento, ya sea del tramo del apoyo, lo que estemos calculando, dividido en la altura total, en realidad el H de la losa, no es la altura total es D. H es la altura útil, es decir, desde el borde comprimido hasta el eje de la armadura. Con ese valor ingresamos a la misma tabla de las otras losas, es decir, la tabla 55, y obtenemos el diámetro y la separación. En los apoyos hacemos exactamente igual, el mismo procedimiento, KH, KS, ingresamos a la misma tabla y obtenemos el diámetro y la separación. Y esa armadura de los apoyos es la que va colocada en el borde superior traccionado en la zona de los apoyos. También acá el rango, cuando ingresamos a la tabla para encontrar la sección que corresponda, el rango también seguimos manteniendo el mismo que habíamos tenido en cuenta para las losas macizas, armadas en dos direcciones, eh, y las losas macizas armadas en una dirección igual. O sea, cuando vamos a ingresar a la tabla 55, es muy difícil que encontremos justamente la sección que hemos calculado dentro de esa tabla. Entonces, por eso es que se establece un rango que es más 3% y menos 5% del área necesaria. Como armadura mínima reglamentaria es la misma que venimos viendo en el caso de las losas anteriores, un Fidel 8 cada 15 centímetros, que es igual a 3,35 centímetros cuadrados. Finalmente, ya para terminar con el tema de losas, como hemos visto, hay una gran variedad de tipos de losas. Al momento de definir cuál es la que vamos a adaptar,
debemos tener en cuenta varios factores, como ser las cargas que tiene que soportar, las luces que debe cubrir, eh, qué es lo que queremos obtener como vista de esa losa, obviamente el tema económico que siempre está presente. También hay que tener en cuenta qué tipo de mano de obra disponemos en el lugar, qué materiales, a qué distancia se encuentra la obra o qué tipo de accesibilidad tiene la obra que estamos manifestando. Es decir, que al momento de elegir la losa, principalmente, el resto de los elementos estructurales también, pero la losa ocupa un volumen que es muy significativo dentro de la obra total. Por lo tanto, la elección hay que dedicarle su tiempo y tratar de tener en cuenta todos los factores que inciden al momento de elegir el tipo de losa más adecuada. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Algunas recomendaciones para el parcial que, bueno, ya veremos cuándo es el próximo, pero recomendaciones que en realidad deben tenerlo en cuenta para cualquier parcial. Primero, cuidado al determinar las cargas, si bien acá se los estoy mostrando de una manera graciosa, pero lo que quiero que quede claro es cuáles son los conceptos o cuáles son esas recomendaciones. Primero, cuidado al definir las cargas. Como dijimos desde la primera clase, el tema de determinación de las cargas es fundamental, ya que es el paso inicial para cualquier cálculo. Y de nada sirve realizar bien los cálculos si estamos partiendo de una base equivocada, de una base errónea, ya sea con cargas en menos, como también así en carga en demasía. Entonces, primero, mucho cuidado al establecer las cargas y una vez que hemos establecido las cargas, mucho cuidado al hacer la transferencia de cargas entre un elemento y otro. De igual manera, mucho cuidado también al establecer las solicitaciones porque en función de esas solicitaciones, sobre todo de momento máximo, es como vamos a dimensionar ese elemento estructural. Otra de las recomendaciones es mucho cuidado con los signos. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos cambia totalmente el resultado. Por ejemplo, también lo vamos a seguir mostrando de una forma graciosa, pero acá, por ejemplo, una taza donde se equivocó en el signo y acá el asa quedó del lado de adentro. Obviamente el resultado de esto es totalmente distinto y no se puede usar. Lo mismo acá se equivocaron un signo, al momento de construirlo queda de esta manera. Entonces, por eso, los signos son tan importantes como el cálculo en sí. Y después, por otro lado, que siempre se recomienda, es que estudien. Es decir, que si hay errores, que sean errores que son admisibles, pero no errores que no tienen nada que ver con con lo que se está tomando. La bibliografía en la cual nos hemos basado para realizar tanto este PowerPoint, este video, como los apuntes de clase, es esta que tenemos acá, de donde se podrán ampliar o aclarar algunos temas. Bueno, y acá daríamos entonces por terminado el tema de losas.